Vamos a empezar a grabar y Tía, dígame. solo una mini pregunta. En el tiempo que estaba grabando lo de lo Taro lo tenía, sin pauso la grabación. No, no estaba grabando. Ah, ya, Recién voy a grabar. ah, ya. Ya, ahí sí. Y ahora vamos a poner, acá estamos, recién con la grabación. Y hoy día vamos a trabajar con la figura del el héroe, ¿ya? El héroe, ¿ya? Vamos a trabajar con esto que dice describir, ¿ya? Las características de un héroe en la epopeya, ¿ya? ¿Cómo vamos a describir las características de un héroe? Porque ya dijimos, ¿cierto?, que cómo era la epopeya, cuáles eran las características de la epopeya, y hemos hablado sobre los valores, ¿cierto?, y las virtudes, etcétera, ¿ya? Hemos hablado de cómo inferirlo, pero hoy día vamos a hablar de la descripción, de cómo describo, ¿ya? Y para eso vamos a observar las siguientes imágenes y me van a responder si, ¿qué entienden por un héroe? Aquí tenemos a un héroe, aquí tenemos al mío Cid, Eh, y aquí tenemos a quién está la, Tía, ¿quién es ella? la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. ¿Qué es un héroe entonces si tenemos estos dos personajes, por ejemplo, acá? Un héroe sería como una... a ver, yo lo voy a decir como siento yo que significa héroe. Ujú. Que, que héroe es como una persona que está dispuesta a arriesgar su vida para salvarla de otros y haciendo cosas increíbles. Exacto, perfecto, muy bien. Eso es como la figura del héroe. Y usted me acaba de responder como qué características debe tener un héroe para ser considerado héroe, ¿cierto? Arriesgar su vida, por ejemplo, ¿cierto? Prevalece siempre el orden o el bienestar, ¿cierto?, de la población antes que del mismo. ¿Cómo, Patricio, esa pregunta que me hizo? No entiendo. Ya, entonces, estas son como las características, ¿cierto?, de este héroe, que tiene que ser esta figura, ¿cierto?, imponente, llena de valores, llena de virtudes, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo es el héroe épico, cierto? Porque aquí vimos a uno héroe, un versus de la Mujer Maravilla, que es muy de ahora, ¿cierto? Y tenemos ahora este versus de el mío Cid, que es un héroe de épico, ¿cierto? En la Edad Media surgen, ¿cierto?, que habíamos hablado de los cantares de gesta, que son estos, es la forma de cómo contar, ¿cierto?, esta historia. Porque dijimos que no habían libros, y los libros que habían, no todas las personas tenían acceso a ellos, y menos sabían leer, de partida, no sabían leer. Entonces, ¿qué sacaba uno con tener un libro? Entonces, la única forma de enterarse de esto era a través de estos poetas, estos cantares. Y estos eran los cantares de gesta. Y también estaban, en la Edad Media surgen, ¿cierto?, los cantares de gesta y también derivados de la tradición oral, ¿cierto?, a partir de la oralidad. Y en esta época también están los juglares, ¿cierto?, quienes relatan en las plazas las proezas de estos guerreros nobles y fieles a Dios. El cantar de gesta más famoso de nuestro idioma es el poema del mío Cid, para que se den cuenta que es el cantar más famoso, es lo que ustedes leyeron, que es cantar de mío Cid. Las epopeyas tienen cantares de gesta, son parte de este género épico, ¿cierto? Algunas características de este género son que siempre tiene un narrador omnisciente, ¿cierto? Siempre hay un tercero que narra, ¿cierto?, la historia y sabe todo. También los protagonistas tienen un carácter heroico y encarnan valores de la cultura, ¿cierto? En esta cultura se caracterizan, por ejemplo, por ser valientes. Este héroe debe ser valiente, ¿ya? Los acontecimientos se sitúan en el pasado, siempre, y en un contexto geográfico. ¿Se acuerdan que dijimos que siempre eran entre batallas y viajes? Entonces siempre se tiene que ir a un contexto histórico. Y tiene que ser real el lugar donde van. Esta guerra tiene que ser como basada en algo real. Y corresponde al pueblo al que pertenece la obra o combina hechos históricos y ficticios. Sí, Patricio. Ah, Patricio me pregunta si Deadpool también es un héroe. Sí, pero pertenece a los antihéroes. Es un héroe, pero es un antihéroe, porque tiene antivalores. Por ejemplo, un valor de los héroes es que sea
por ejemplo, bondadoso, y el Y Deadpool, no, tía, dígame. y, que quería decirle otra cosa, y Deadpool o sea, que los héroes son más amables y Deadpool echa Claro, garabatos, y exacto. aparte, o sea, son como héroes que salvan el mundo, pero de una manera más grotesca. Por ejemplo, Deadpool, o sea, los demás héroes hacen golpeando, Deadpool arranca cabezas, mata hasta le da igual matar. Claro, eso es como, por eso él se le denomina un antihéroe, ya, que es como, es un héroe, pero representa como todos los antivalores, porque es como, todo esto es como un sarcasmo es como muy metafórico en realidad lo del antihéroe, ya, de que por ejemplo, pues, podríamos comparar, ¿cierto?, al Capitán América, ¿cierto?, partimos con un héroe que tiene que ser, por ejemplo, físicamente, tiene que ser grandote y tiene que ser guapo, ¿cierto? Y tenemos a Deadpool que tiene la cara masacrada, ¿cierto? Tiene su cuerpo masacrado por todos los experimentos que tenía, ¿cierto? Porque tenía cáncer. Y le hicieron experimento y ahí se convierte en Deadpool. Sí, pues Datos era curiosos. guapo. Y comía, sí, pues comía chimichanga. Pero partiendo por eso, así como de ahí parte ser antihéroe. Y después tenemos todas esas virtudes. ¿Qué virtudes tiene? Así como, es grosero, dice malas palabras, erupta, ¿cierto? Le da todo lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esta figura del antihéroe. Ya, eso. Entonces ahora sigamos con el héroe épico. ¿Ya? El héroe épico suele ser un personaje guerrero que logra, ¿cierto?, superar todo tipo de obstáculos para alcanzar su objetivo. Y eso sí, igual podemos hacer esa comparación de Deadpool, que él también es un guerrero, ¿cierto? Y logra superar su obstáculo, ¿cierto? De partida al cáncer, como estaban hablando ustedes. Y sus características del héroe épico son que son seres divinos. Recuerden que pasan a ser como ni siquiera simples mortales porque son tan buenos, tienen tantos valores, son tan valientes, son tan fuertes que pasan a ser divinos. ¿Ya? Poseen capacidades sobrehumanas, ¿ya? Pertenecen como a otro rango, son como superhumanos, como que nunca pierden ninguna guerra, ¿ya? Son personajes heroicos y son arquetipos, ¿cierto? Ellos representan valores y virtudes. Por ejemplo, jamás van a engañar a su mujer porque ellos siempre son fieles, siempre van a creer en el Dios verdadero porque ellos son católicos, cosas así, ¿ya? O los que pertenecen a la Edad Media, porque cuando son por ejemplo, ¿cómo se llama? En Hércules, ellos también creen en dioses, en los dioses griegos, ¿ya? Entonces son este tipo de héroes, como que tienen estas creencias, valor y virtud en cuanto a lo religioso, en cuanto a la guerra, en cuanto a la fidelidad, por ejemplo, eso. Y aquí tenemos un ejemplo que es Mio Cid, que ustedes leyeron, ¿cierto? Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, el campeador. Fue un personaje histórico, ya él era real, él vivió, ¿ya? Y también, por ejemplo, como Lautaro, que ustedes están leyéndolo ahora, Lautaro es un héroe y él vivió, es real, es un personaje histórico, ¿ya? Y acá este es un caballero castellano al servicio de los reyes de Castilla, ¿cierto? Sí, Maximal también es Superman, también es un héroe. Entonces hoy día vamos a aprender a cómo describir, ¿cierto? Describir las características de un héroe, pero dentro de una epopeya. Para eso primero tengo que identificar la pregunta muy importante, ¿qué me están preguntando? Luego leo, ¿cierto?, el fragmento en búsqueda de la evidencia, ¿cierto? ¿Cuál es la evidencia que hay? ¿Qué hacen los personajes? ¿Qué dicen o piensan los personajes? ¿Qué es lo que hace el narrador? Porque el narrador es muy importante en esta historia. Ya, Patricio, tome. Voy a volver atrás inmediatamente. Dele, Patricio. Dígame cuando esté listo. Ahora sí, Patricio. Listo, perfecto. Ya.
Y finalmente tengo que sintetizar, ¿cierto?, una conclusión y poder describir, ¿cierto?, cuál es la idea que tienen de Elwë. Ya vamos a ver. Aquí tenemos, ¿cierto?, que dice la pregunta: ¿qué rasgos de valentía se destacan en la acción del Miocid frente al león? Ya dijimos que una de las características principales del héroe era la valentía. ¿Ya? Esa es una característica del héroe, ya lo sabemos, ¿cierto? No tienen por qué reconocerla porque ya se sabe que tiene que ser valiente. Ahora, ¿cómo demuestra su valentía? Esta es la pregunta, eso es lo que me está preguntando. ¿Cuáles son los rasgos de valentía? ¿Qué rasgos son? ¿Cómo lo demuestra? ¿Ya? Entonces, por eso la pregunta me pide realizar una inferencia, ¿cierto? A partir de esta lectura, ¿cierto? De las acciones que realizan los personajes, yo identificar, ¿cierto? Esta inferencia. Ay, no puedo avanzar, ¿qué pasa? Uy. Ya. Y luego vamos a leer el texto, voy a leerlo inmediatamente, que este es un extracto, ¿cierto?, del fragmento del Miocid, y también está en su libro escolar, ya que es en la página 184 del libro. Lo voy a leer entonces. Suéltase el león del Cid, miedo de los infantes de Carrión. El Cid amansa el león, vergüenza de los infantes. Estaba el Cid con los suyos en Valencia, la mayor y con él ambos sus yernos, los infantes de Carrión. Acostado en un escaño dormía el campeador. Ahora veréis qué sorpresa mala les aconteció, de su jaula se ha escapado, y andaba suelto el león. Al saberlo por la corte un gran espanto cundió. Embrazan sus mantos las gentes del campeador y rodean el escaño protegiendo a su señor. Pero Fernando González, el infante de Carrión, no encuentra dónde meterse, todo cerrado lo halló. Metióse bajo el escaño, tan grande era su terror. El otro Diego González por la puerta se escapó, gritando con grandes, no volveré a ver a Carrión. Detrás de una gruesa viga metióse un gran pavor y de allí túnica y manto todos sucios los sacó. Estando en esto despierta el que en buena hora nació y ve cercado el escaño suyo por tan varón. ¿Qué es, qué es ese, qué es esto? Decidme nadas. ¿Qué hacéis aquí alrededor? Un gran susto nos ha dado, señor honrado, el león. Se incorpora Miocid y presto se levantó, y sin quitarse ni el manto se dirige hacia el león. La fiera cuando le ve mucho se atemorizó. Baja ante el Cid la cabeza, por tierra la cara hincó. El campeador entonces por el cuello le cogió, como quien lleva un caballo en la jaula lo metió. Maravillándose todos de aquel caso del león, y el grupo de caballeros a la corte se volvió. Mío Cid por sus yernos pregunta y no los halló, aunque los está llamando no responde ni una voz. Cuando al fin los encontraron, el rostro traen sin color, tanta broma y tanta risa nunca en la corte se vio. Tuvo que imponer silencio Mío Cid campeador. Avergonzados estaban los infantes de Carrión. Gran pesadumbre tenían de aquello que les pasó. Perfecto. Entonces, cierto que tenemos este episodio que fue uno de los finales que estaba, cierto, al final del libro, cuando ya posterior a que se casan, cierto, las hijas del Miocid, y se casan con los infantes de Carrión, cierto, con estas personas que son como de la realeza de la época. Y se enfrentan a este león y se dan cuenta, cierto, que son cero valientes, ¿cierto? Y que era una característica de la época, había que ser valiente, ¿cierto? Dice, relee el fragmento en búsqueda de evidencia. ¿En qué párrafos del fragmento se nombra al Miocid? Y aquí yo tengo destacado, ¿cierto? Aquí un gran susto nos ha dado, señor honrado, el león, y aquí lo acabo, se incorpora el Miocid, presto se levantó, ¿cierto? Luego tengo, a ver, déjenme leer el chat. El 1. Lo toma del cuello también, perfecto. Sí, Patricia, el máximo también, sin miedo. Sí, pues valiente el mío, sí. No le interesa, vio un león, lo toma del cuello y jumpa adentro.
¿Qué pistas o evidencias textuales del fragmento muestran estas acciones? ¿Cierto? Aquí están destacadas, ¿cierto? Todas las que nos muestran y las que ustedes también me dicen. Después dice, eso sí, acá tengo, ya. Dice, elabora una conclusión, ¿cierto? ¿Qué rasgos de valentía se destacan, ¿cierto? En la acción del miocid? Los rasgos de valentía son los siguientes, se describen en el protagonista del fragmento, se evidencia en la siguiente marca textual. Y sin quitarse la manta se dirige al león. La fiera cuando le ve mucho se atemorizó. Baja ante él el Cid la cabeza, por tierra la cara hincó. Imagínense que un león vio al mío Cid y se agacha, pues le agacha la cabeza, pues imagínense, pues cómo era de súper de héroe. Así como se enfrenta a un león que es gigante, que se lo puede comer, no ve al mío Cid y le agacha la cabeza. Y el miocid ni siquiera se sacó la manta, nada, así como que lo toma por el cuello, ¿cierto? El campeador entonces por el cuello lo cogió, como quien lleva un caballo en la jaula lo metió. Y ahí entonces podemos inferir, ¿cierto? A partir de lo que acabamos de ver, es que el miocid es valiente y se puede inferir que tiene extremado vigor, ¿cierto? El protagonista y también valentía. Ya, ahora les cuento. Como actividad central, ustedes, como estábamos hablando, ¿cierto? Que ustedes van a hacer un cuestionario que está en Classroom. Por eso tienen que acceder a él de Classroom. ¿Ya? Y van a aplicar lo aprendido. Van a poder mostrar, por ejemplo, cuáles son las características del héroe, etcétera, en Lautaro Joven Libertador. Porque recuerden que la prueba es el día jueves, ¿ya? Para hacer este cuestionario tienen plazo hasta el miércoles y son 5 décimas, ¿ya? Y va a haber un texto ¿en cuál? ¿En este cuestionario o en la prueba? Patricio. ¿Dónde me pregunta? Chat. ¿En el cuestionario? No. Aquí está el cuestionario, lo vamos a habilitar inmediatamente. No, porque ese es un cuestionario de 5 décimas, pues no es la prueba en sí, pues. Vamos a editarlo, voy a publicar inmediatamente. Vamos a crear la tarea. ¿Quieres asignar la tarea activa lectura con los alumnos para la tarea? Sí. Acabo de publicar, ¿cierto? Ahora está el cuestionario. Y ustedes lo van a pinchar, por ejemplo, ahí. Y les va a salir este cuestionario. Y van a poder acceder a las preguntas y respuestas. Como les dije, va a haber un video, ¿cierto? Primero, que van a poder responder en función de este video. De que, por ejemplo, aquí tenemos cómo vive este primer encuentro, ¿cierto? Que estábamos hablando al comienzo de la clase. ¿Cómo ve este encuentro Lautaro, ¿cierto? A este hombre grande, de otro color, con otras vestimentas que ellos nunca habían visto, en un caballo que tampoco conocían. ¿Ya? ¿Cómo es este primer encuentro? ¿Ya? Dice, espérenme. ¿Cómo vive y la idea es que, por ejemplo, cómo vive este primer encuentro que tenemos a este joven, ¿cierto? Que me entró a otro. Ya, al tiro se los mando. Mejor, lo compartimos inmediatamente. Copiar enlace de invitación. Lo voy a publicar inmediatamente a todos. Y ahí está el Classroom. Ya, entonces, ¿cómo vive esta experiencia, por ejemplo? Porque ahí dice, nos van a mostrar en el video, así textual, que dice que la experiencia de cuando se juntan es, ¿cierto? Es despampanante, es increíble, ¿cierto? Lautaro debe haber quedado impresionado viendo a esta figura que sucede esto, ¿cierto? Está este caballo en medio de la nada, que ellos no lo conocían nada. Ahora, en función, aquí dice mi pregunta que ustedes comparen, por ejemplo, esa experiencia de lectura, ya, esta experiencia de reconocer con su experiencia misma, ya, con su experiencia de lectura. Ya, por eso dice, por ejemplo, la primera pregunta, quiero que le demos una vuelta.
Dice, describe cómo el Eftraru vive el primer encuentro con Pedro de Valdivia y luego compara con tu propia experiencia de lectura. Reflexiona a partir de esto. Ya, por ejemplo, ¿ustedes qué pensaron cuando leyeron y vieron esa parte? ¿Pensaron lo mismo que Pedro, que Lautaro cuando vio a Pedro de Valdivia? ¿Ustedes se imaginaron eso? Ya, que comparen eso. El jueves, Joaquín. Luego tengo la segunda pregunta, dice al comienzo de la nota, porque se acuerdan que es basado las primeras 3 preguntas son basadas en un video. Dice al comienzo de la nota, la periodista observa y dice, la historia es conocida por los chilenos, es nuestra historia. Explica a través de qué elementos o lugares esta novela se convierte, ¿cierto?, en un relato histórico. ¿Por qué dice? Porque aquí dice la periodista, esta es una historia basada en la novela está basada en nuestra historia. ¿Por qué? ¿Por qué está basada en nuestra historia? ¿Cuáles son los elementos que la caracterizan para ser de nuestra historia? Ya, esa es una pregunta también. Y luego tengo así como, ¿qué rasgos heroicos tiene Lautaro? ¿Cuáles son los rasgos heroicos? ¿Qué lo hace ser un héroe? Lautaro es un héroe. ¿Qué lo hace ser un héroe? Y ahí me dan, descríbelos, dice descríbelos. Es decir, ¿cómo podríamos díganme una característica de Lautaro que podríamos decir que es un héroe? Es fuerte, ahí Patricio. Ya, si es fuerte, usted me tiene que describir por qué es fuerte. Es fuerte porque hizo tal y tal cosa, porque se demostraba en tal y tal acción. Ya, eso tiene que hacer. Ya, es inteligente porque hace tal y tal cosa, porque se ve en esta situación. Eso tienen que hacer. Si describen, me describen. ¿Ya? Y luego dice, ¿qué características se distinguen de Pedro de Valdivia con sus compañeros? ¿Ya? Voy a mostrárselos mejor así para que vayamos bien, pero total no importa. ¿Qué me dijeron? Algo me escribieron en el chat. Pero es que aún no leo el libro bien. Ya, por eso tienen plazo hasta el miércoles para hacerlo, porque el jueves tienen la prueba. ¿Ya? Son preguntas de prueba. Estas son las preguntas del cuestionario, de las 5 décimas. Ahí, Patricio, miren, aquí está el cuestionario. ¿Se acuerdan? Que dice aquí nombre, apellido, todo. Luego a ustedes le van a salir estas preguntas. Le va a salir este video que van a ver y van a responder estas preguntas. 1, 2. Y luego dice, a partir de la lectura, por ejemplo, ¿qué características tiene Lautaro para ser un héroe? Claramente, pues esto tiene que ver todo con la prueba, pues si son preguntas que puedo reutilizar esta pregunta, por ejemplo, ¿qué características distingue de Pedro Valdivia con sus compañeros? Las puedo poner en la prueba. Y están relacionados con esto. Ya, por ejemplo, esta dice, ¿qué características distinguen a Pedro de Valdivia de sus compañeros? ¿De qué compañeros estaré hablando yo? Pedro de Valdivia. ¿Sus compañeros de qué? Exacto, Patricio, de los demás españoles. ¿Qué lo hacía tan distinto a Pedro de Valdivia con los demás españoles? ¿Cuáles eran sus características? ¿Qué lo hacían tan distinto? Sí, todos eran personas, ¿cierto? Todos tenían la misma armadura, etc. Ya, eso. Mire, dice ahí, descríbalo. Perfecto. Ahí, si usted, Patricio, me dice, es más valiente, tiene más poder, usted tiene que decirme, tiene más poder porque bla, 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 me lo describe. Es más valiente porque bla, 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 bla. Ahora, si se fija, Patricio, usted que no ha terminado de leer el texto, ¿cierto? Usted solamente por iniciativa, por la forma de la pregunta, es capaz de responderla, por lógica. Y por lo que usted tiene de conocimiento de la historia también. Solo por lógica ya lo puede hacer. Solo le faltan los argumentos. Ya es el descríbelo. Solo le falta eso. ¿Cómo, Máximo, cuál texto es? De la prueba del Lautaro, pues. Pero este es... Ay, me va a dar algo. Máximo,
el jueves tiene prueba del libro de Lautaro, joven libertador de Arauco, ¿cierto? Dedito para arriba, ¿cierto? ¿Sí? Les voy a hacer una actividad para que tengan décimas para la prueba. ¿Ya? ¿Cierto? Sí. Esa actividad va a tener 5 décimas. Pueden hacerla entre hoy y el miércoles. ¿Ya? Y si ustedes la responden bien, van a tener 5 décimas para la prueba. ¿Ya? Eso. Porque no es ya. ¿Cuál es el texto? Bien. Hago la tarea que se entrega hoy para leer un libro. Para leer un libro. Sí, y hoy día recuerden que sí, pues tienen la actividad de la semana pasada. Si no la han entregado, tienen que ponerse al día hoy y mandar. Y aparte quedaron con esta actividad. Ya quedó publicada, la pueden llegar a acceder. Si, por ejemplo, la Javi dijo que estaba terminando el libro, ella puede ir a acceder, ya está lista, termina de leer las páginas que le quedan y responde el cuestionario. Y asimismo ustedes se van a dar cuenta que este es el tipo de preguntas que va a tener la prueba. Esas son las cosas que pregunto yo. ¿Ya? Características, tienen que inferir, tienen que describir, etcétera. ¿Ya? No preguntas así literales. Para leer, ya. Tenemos que tener todas las respuestas buenas para que nos den las décimas, obvio, sí. Tienen que estar buenas. Así no le voy a dar como 4 décimas, 3 décimas y media. ¿Ya? Y voy a tratar de utilizar alguna pregunta que esté ahí, la voy a poner en la prueba. ¿Ya? Entonces, si usted la trabajó antes, la puede responder ahí. Eso. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda? ¿No? Ya, perfecto, Máximo. ¿Le quedó todo clarito entonces? Perfecto. Recuerde que entonces hasta el miércoles tiene para mandar esta actividad, porque el jueves tiene la prueba. Pues no va a estar con todo ese montón de cosas ahí. ¿Ya? Y recuerden entonces, eso, para que vayan subiendo las calificaciones. ¿Ya? El jueves vamos a tener el análisis del libro también. Recuerden eso, que yo le hago un análisis del libro y cuando termine la clase se los voy a subir a YouTube por si necesitan acceder de nuevo a él, ya para responder las preguntas. ¿Ya? Eso. Ya. Que estén muy bien, cuídense mucho, ¿ya? No, profe, nos vemos y que Dios y el Dios Hawkeye la bendigan. Ah, ya, gracias, Joaquín. Usted también, cuídense mucho, ¿ya? Chao, chao, nos vemos el miércoles. O el jueves, el miércoles nos vemos, ¿ya? Chao, chao, que estén muy bien.